Buenos días, tardes y noches a aquellas personas que estén viendo este video. Mi nombre es Anthony Nazate, pertenezco a la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo y el día de hoy vengo a hablar sobre la evolución de los sistemas jurídicos en el Ecuador. Para comenzar, como bien sabemos, nuestro país, Ecuador, cuenta con una historia bastante amplia. En cuanto al tema jurídico, es demasiado extenso y muy diverso, además de que se contrasta muchísimo la evolución. Desde las normas constitucionarias de los pueblos indígenas hasta el derecho republicano moderno, el sistema jurídico ha reflejado cambios sociales, políticos y culturales. Esto ha venido dándose a lo largo, como bien menciono, con un proceso constante, por lo que en esta presentación y exposición exploraremos el sistema jurídico que han existido en el Ecuador en tres grandes periodos históricos, los cuales son la época precolombina, la colonial y la republicana. Para comenzar con el primer punto, tenemos los sistemas jurídicos en la época precolombina. Como bien sabemos de la llegada de los españoles en el territorio que hoy en día es Ecuador, estaba habitado por diversas culturas indígenas, como los Carcas, Quitus, Cañaris y Shuar, entre otros. Son muy extensas las listas. Estos pueblos no tenían un sistema jurídico escrito, pero sí normas basadas en las costumbres y en la oralidad. El derecho en estas sociedades tenía un carácter comunitario y punitivo, con énfasis en la reparación del daño y la reestructuración del equilibrio social. Las normas eran transmitidas por los ancianos líderes y quienes actuaban como jueces. Con la expansión del Tahuantinsuyo, el sistema normativo incaico se impuso en una gran parte en el Ecuador actual. Los incas tenían un sistema jurídico altamente estructurado basado en el Código de los Tres Mandamientos. Amayuya, no seas mentiroso. Amashua, no seas ladrón. Y Amaqueya, no seas ocioso. Las penas eran severas y aplicaban el principio de reciprocidad, buscando siempre la manera de mantener una armonía en la comunidad. Para continuar, tenemos los sistemas jurídicos en la época colonial. Como bien sabemos, con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el sistema jurídico cambió radicalmente, ya que se impuso el derecho castellano, basado en la legislación de la corona española, y el derecho canónico de la Iglesia Católica. El derecho indiano fue el conjunto de normas creadas por la monarquía española para gobernar sus colonias en América. Estas leyes estaban contenidas en la recopilación de las leyes de las Indias, de 1680, las cuales regulaban temas como la propiedad de tierra, el trabajo indígena y la organización política y social. Durante la colonia, la administración de justicia estaba en manos de la Real Audiencia de Quito, que funcionaba como tribunal supremo en la región. Sin embargo, el sistema favorecía a los españoles y criollos, mientras que los indígenas eran sometidos a instituciones como la encomienda y el repartimento, que en práctica las obligaban a trabajar en condiciones de explotación. Pero, a pesar de la imposición del derecho español, los pueblos indígenas mantuvieron parte de sus sistemas normativos a nivel comunitario, en lo que hoy se reconoce como pluralismo jurídico colonial. Y para finalizar con la exposición, tenemos el tercer punto, el cual es los sistemas jurídicos en la época republicana. Con la independencia de 1822 y la creación de la República del Ecuador en 1830, se estableció un nuevo sistema jurídico basado en el derecho civil europeo, particularmente en el modelo napoleónico. En 1861, Ecuador adoptó su propio Código Civil, inspirándose en el Código Civil de Andrés Bello, utilizado en Chile y Colombia. Durante el siglo XX, la legislación ecuatoriana evolucionó para reconocer más derechos sociales y políticos. Se promulgaron códigos laborales, agrarios y penales, reflejando los cambios en la estructura del Estado y la sociedad. En la actualidad, la Constitución del 2008 marcó un hito importante al reconocer el pluralismo jurídico, es decir, la coexistencia del derecho estatal con los sistemas normativos indígenas. Esto significa que las comunidades indígenas pueden administrar justicia conforme a sus tradiciones, sin que no vulneren obviamente los derechos humanos. Además de que el Ecuador se rige
por un Estado constitucional de derechos y justicia, donde se reconoce la interculturalidad y la protección de derechos colectivos. Tomando en consideración todos los puntos anteriormente tratados, tenemos que entender algo, lo cual es que a lo largo de su historia, el Ecuador ha pasado por diversos sistemas normativos jurídicos, entre los cuales en la época precolombina el derecho era consuetudinario y comunitario, reforzando así las uniones de cada una de estas comunidades. Durante la época colonial se impuso el derecho español, pero algunas normas indígenas persistieron ante esta represión. Y en la época republicana, el país adoptó un derecho civil europeo, y en la actualidad reconocemos el pluralismo jurídico y la interculturalidad entre los pueblos. Estos cambios reflejan la evolución de la sociedad ecuatoriana, y sobre todo su lucha por la justicia y la inclusión de sus pueblos y nacionalidades. Espero que este video les haya servido para entender la evolución de los sistemas jurídicos en el Ecuador. Eso ha sido todo y muchas gracias.